Mi papá es un campesino que fue asesinado por el Ejército Nacional, presentado como un guerrillero dado de baja en combate. En el desarrollo de la política de seguridad democrática. Y es que según el informe del impacto de la política de seguridad democrática, se presentó una tabla con la actividad de los grupos armados y los combates de las fuerzas militares entre 1987 y 2007. Allí se señala con verde el accionar de las fuerzas militares, indicando que en el gobierno de Uribe se logró una clara superioridad militar que obligó a los grupos irregulares a disminuir su accionar. El informe recalca que la caída en la actividad armada de los grupos irregulares se relaciona con el elevado número de muertes en combate y deserciones en sus filas. Este otro gráfico muestra el aumento de los números de combates durante el periodo Uribe, aunque lo extraño es que si según la primera tabla se demostraba una disminución de los grupos ilegales, ¿cómo es que habían más combates en el segundo gráfico? En 2004 se inició el Plan Patriota, cuyo objetivo principal era recuperar el control en el sur y oriente del país, y fue en este escenario donde murieron más guerrilleros, quienes ya para 2008 presentaban una pérdida del 50% de sus integrantes. Ojo, que este gráfico nos muestra los contactos armados, es decir, los combates por iniciativa de la fuerza pública señalado en verde, detallando cómo en la época de Uribe la fuerza pública casi triplicó la iniciativa en combates contra estos grupos. Así lo refleja también el aumento de municipios en los que las fuerzas armadas combatieron, pues pasaron de 287 municipios por año a 408, recalcando que fueron las fuerzas armadas las que tomaron la decisión de combatir. De acuerdo al documento, hubo una transformación militar al interior de las fuerzas militares que permitió adquirir una actitud proactiva que determinó el incremento de los enfrentamientos y de las operaciones ofensivas, lejos de la actitud reactiva y defensiva que mantuvieron por mucho tiempo, lo que constituyó una de las causas de las derrotas del pasado. También se presentó un gráfico con la cantidad de muertes en combate, llegando en 2007 a 1744, destacando que el número de muertes en combate entre miembros del ejército y subversivos se había incrementado. Ahora, en el contexto de los falsos positivos, este informe presentado por el mismo Álvaro Uribe junto a su vicepresidente Francisco Santos puede simbolizar la relación del éxito que se le atribuye a la seguridad democrática con la vergüenza de los falsos positivos, pues en este periodo, según el Centro de Memoria Histórica, donde se presentaron más números de casos fue en la época de Uribe. Tal vez eso refleja en parte las grandes estadísticas positivas de la seguridad democrática, como la clara superioridad militar del gobierno Uribe, el elevado número de muertes en combate, el aumento de los números de combate, el aumento de la iniciativa de la fuerza pública para combatir, el aumento de municipios en donde se presentaban los combates, el cambio de actitud de las fuerzas armadas de defensiva a proactiva, pues la JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad al general Mario Montoya y 8 militares más por 130 falsos positivos en el oriente antioqueño. Y es que según la JEP, el general ejerció una muy fuerte presión por muertes en combate. En su mandato era obligación reportarse en términos de litros, chorros, ríos, barriles o carrotancados de sangre, sumado a que Montoya ordenaba que no se reportaran capturas, pues eran consideradas resultados operacionales indeseados. En uno de los programas radiales que presentaba el general, mencionó que la mejor brigada es la que da más de 204 bajas mensuales. Recordemos que Montoya fue premiado por Álvaro Uribe con la embajada colombiana en República Dominicana. Cuando ya empezaron a existir las presiones de los comandantes y los soldados, ya se ve cambiando todo, se ve cambiando todo. Ya empezamos a cometer errores. Para mí son errores en este momento. ¿Por qué motivo? Porque si yo como soldado no paso detenido, yo todavía sigo creyendo que todo estaba bien, ¿sí me entiendes? Suena cliché, pero el general Montoya sí nos decía en los programas que él no quería capturas, que él quería eran muertos en combate y que miráramos a ver cómo íbamos a hacer porque teníamos que presentarle muertos en combate. De hecho, en el batallón a la entrada del Bajés había un cartel contador de las bajas que nosotros llevábamos durante todo el año y había una competencia debido a las instrucciones que impartía el general Montoya.
usted no sabe de pronto la forma de mi general, por ejemplo, Montoya, que él siempre decía, a mí no me traigan problemas, a mí tráigame en soluciones, yo quiero es bajas. La palabra de mi general Montoya eran bajas, bajas, bajas y bajas. A él no le gustaba que llegaran los comandantes de pelotón con problemas, que es que se capturó, que no era el que era, y entonces eso era un problema todo el día en el programa. O por ejemplo un caso en que mi coronel, tengo un muerto en combate y tengo 2 fusiles, y le contestan a usted, tiene un muerto en combate y tiene un fusil, busque el dueño del otro fusil, porque eso me pasó a mí personalmente. ¿Qué le están diciendo a usted? Busque cómo va a solucionar ese problema usted con ese fusil que le está sobrando, búsquele dueño. Allá siempre se medían era, ¿cuántas bajas lleva el Bajés, hermano? Lleva 2 meses, hermano, y no ha dado resultados. Y así, los resultados eran las bajas. O mire que el Juan del Corral sí pudo y el Ospina no puede. ¿Por qué? Es que en el área del Ospina no hay guerrilla. ¿Será que no? Así, o sea, los medios de presión, porque era una presión. No digamos mentiras, eso es. Era presión. Coronel, lo que pasa es que tengo un herido. Entonces decía no me acuerdo si era Novoa o Barrera, que tienen un muerto. No, mi coronel, que tengo un herido, que tienen un muerto. Entonces lo que le quería decir era, ¿qué esperan? Pues, ¿qué esperan para matarlo? Yo necesito son bajas, yo no necesito heridos. Entonces era la consigna, nosotros éramos muertos. El que más bajas dieran. Barrera era encima de nosotros, como los pelotones de monte, de área, al teniente. ¿Qué hubo Martínez? ¿Qué hubo Rosero? ¿Qué hubo Cabrera? ¿Qué hubo pues? ¿Cuántos me tienen hoy? ¿Qué hubo pues? Y eso era un desespero en el área. En el área eso tocaba conseguir las bajas como fuesen. Ya eso hablaremos más adelantico, pero en el área eso era así, señor magistrado, hay que decirlo que son 5 días que vamos de licencia. Es que esa es la cruda realidad. Ninguno nos negábamos, ninguno. Eso antes decíamos, démosle, y si no era que la ONU una vez nos quitó por allá uno y nosotros decíamos, qué falla, si nos fueron 5 días. Hombre, doctor, eso nadie se negaba, eso es así.